Qué bueno que podemos hacerlo, amén, porque hay muchos que no lo pueden hacer, no porque no tienen voz, sino porque no tienen esta revelación tan grande que se nos ha dado a nosotros, amén. Aleluya, gloria al Señor. Qué forma de acercarnos a Dios a través de la adoración, con alabanzas y adoraciones que glorifiquen al Rey. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Vamos a permitir a los niños que vayan a su lugar asignados. Igualmente los jóvenes adolescentes pueden irse moviendo a su lugar también asignado para hoy. Gloria al Señor Jesús. Tienen que estar siempre los maestros de turno para presidir y dirigir a los jóvenes hacia la enseñanza. Gloria a Jesús. Qué bueno estar en la casa del Señor un día como hoy, amén. Día domingo, que por lo general nosotros se lo dedicamos a Dios. Hay ciertas congregaciones que han cerrado hoy para que vayan sus miembros a votar. Todo eso se entiende, se acepta, solo que nosotros como refugio, por lo general no vamos a dejar de ir una mañana a adorar a Dios para hacer estas cosas, que algunos lo hacen los días sábados, no hay problema con días predilectos, pero para mí siempre, con la ayuda de Dios, mientras esté por acá, será una honra, una gloria, una alegría poder servir a Dios primero ante que cualquier cosa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bienvenidos a la casa del Señor y a este sentir de adorar a Dios en medio de estos tiempos donde hay una elección en nuestra nación. No condenamos al que haya ido y al que cierre su templo para hacerlo, porque hay muchas libertades en el Señor y nadie pierde mucho por eso. Ganamos más, sí, pero gloria al Señor. Dios nos bendiga a todos los que van, los que se quedan. Dios bendiga a todos, amén. Vamos a tener para leer entonces Romanos capítulo 11, verso 1 hasta el verso 10. Estoy tratando acerca de esta extraordinaria nación de Israel, con algunas cosas de nuestro Señor Jesucristo, porque son tantas que yo no tengo ni el tiempo ni la capacidad. Si tuviera tiempo, posiblemente no tengo la capacidad, y si tuviera la capacidad, posiblemente no tengo tiempo. Así que es muy complejo el asunto y nos vamos por la senda más básica acerca de Jesucristo e Israel. Puesto en pie, todos los que puedan, se le agradece en el nombre de Jesús para leer esta palabra, como siempre lo hacemos, de manera antifonal, para que todos puedan participar, dándole la voz del mando cuando le toque a la congregación al remanente de la adoración, que como cantan siempre a coro debieran estar sincronizados. Vamos a leer esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual mediante conoció. O no sabéis que dice en la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero dice la divina respuesta: me han reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con
vuelto su comité en trampa y red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y acordarles la espada para siempre. Gloria al Señor. Que la paz de Dios repose sobre nuestros corazones. Amén. A través de su palabra, y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse en el amor de Jesús, ponerse lo más cómodo que puedan, pero sus oídos lo más incómodo que puedan. Amén. Para que podamos oír bien lo que Dios nos quiere enseñar en esta hermosa y buena mañana. Ok, como ya saben, mi temática ha venido en una línea de Jesús, los niños, Jesús, mujeres, Jesús y los religiosos, Jesús y la naturaleza, y ahora estoy con Jesús e Israel. Amén. Viendo cómo el Señor, como termómetro, como calibrador, como esa regla que mide todas las cosas para ver qué lugar tiene y para qué sirven, entonces podemos tomar de Jesús este poder, podemos tomar de Jesús este instrumento. Porque ya he dicho, y ustedes conocen, que Jesús vino primero a lo primero. Amén. ¿Qué fue lo primero según el plan de Dios cuando vio las naciones de la tierra? Vino a los suyos, que era Israel, que es Israel. Aquí está, de hecho, Pablo recibe muchas revelaciones porque le ocupaba, y posiblemente en algunos casos le preocupaba, el saber el destino de su pueblo. Y aquí Pablo escribe por revelación del Espíritu Santo que hay un remanente que la gracia de Dios siempre mantiene, un remanente de judíos en todos los tiempos. Pero el pueblo de Israel en sí, la nación como tal, ¿qué le ha pasado? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es el lugar que ocupa hoy? ¿Cómo la iglesia debe atenderlo? Les decía yo que la iglesia por lo general se mueve siempre en varios, en dos de los extremos que existen, en uno de los extremos que existen, en uno de los dos extremos que existen, quiero decir. Siempre o lo está exaltando sobremanera a Israel, o en otros casos lo está menospreciando sobremanera. Nosotros, la iglesia del Señor, que conocemos la palabra, no debemos caer en ninguno de estos dos extremos, ni exaltar a Israel como si fuera un Dios, ni menospreciarlo como que si fuera escoria. Debe ser atendido ahora con el respeto de ser nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Israel puede ser considerado para nosotros como iglesia como nuestro hermano mayor. De hecho, no es descabellado pensar de esta forma, ya que Dios dice a través del profeta Isaías: este es mi hijo primogénito, al cual yo llamé, hablando de la nación de Israel. Entonces, como institución que venimos de los lomos de Abraham, pasando por el filtro de Israel, la iglesia del Señor, entonces, en comparación a hijos de nuestros padres, entonces seríamos ese hermano menor de Israel. Pero por el hecho de que sea mayor, no quiere decir que no haya errado y fallado. De hecho, ustedes ven cómo Pablo escribe en este mismo capítulo 11, dice que, ¿qué le pasó a Israel? Que por causa de la dureza de su corazón, Dios lo apartó, y ahora Dios empezó a tratar con nosotros. O sea que la dureza del corazón, el ser terco, el ser duro de corazón como Israel, permitió que Dios nos viera a nosotros. Siempre Dios nos había visto, y su tiempo iba a ser, y sus tratos iban a ser de otra forma, pero por causa de la dureza de Israel, entonces se viró el plan de Dios en tiempos que no se esperaba. Se viró de una manera extraordinaria, dándole Dios a la iglesia ahora una posición tan extraordinaria, que para que Israel tenga la gracia de salvación a través de la cruz, tiene que reconocer a Cristo. ¿Y quienes se lo predican? Nosotros, los gentiles, que en algún extracto de la élite judía, no en todo, pero en algún extracto de la élite judía, ellos piensan que nosotros somos perros, somos
es una palabra que ellos usan bastante despectiva y bastante tétrica. No recuerdo ahora, pero perro creo que ya captaron la gran mayoría de los que estamos aquí, que un extracto de la élite de Israel piensa que nosotros somos sin alma, incluso no tenemos acceso a Dios, sino por lo que ellos nos rieguen como migajas y desechos. Por eso a ellos, a esa élite y a un gran grupo de personas judías se les hace difícil entender que ustedes y yo adoramos al Dios del cielo, que le servimos al Dios que se le reveló a Moisés, que hizo un pacto con Abraham, y que seguimos la adoración y la alabanza según David, en lo poco que escribió, hizo, nos dejó como legado. Porque por la misericordia de Dios, nosotros somos de estos tres grupos que tiene como base el Antiguo Testamento. Tres grupos muy renombrados a nivel de religión, que principalmente los judíos, ese es el orden, los judíos, el judaísmo, luego la cristiandad y por último el Islam. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque de esta forma se establecieron estos tres grupos. Algunos que no conocen historia piensan que el islamismo es tan viejo como el judaísmo. No, ni siquiera compite con la cristiandad. Fue 400 años, quizás menos, después de la cristiandad, el islamismo. Ahora, como adeptos, ¿tienen más seguidores? Sí, la religión más grande en el mundo es el Islam. Y creciendo, porque ellos arrasan con las naciones imponiendo su islamismo, como por cierto hizo el catolicismo romano, variación de la cristiandad para nuestro continente. No es que la gente que dice yo soy católico, apostólico romano, ellos lo dicen como un cumplido automáticamente. Ellos no tienen un conocimiento de base. Si yo hubiesen estado cuando los indios le ponen la espada y le dicen la espada o la cruz, porque ellos vinieron a cristianizar estas naciones al punto de que hoy todo el mundo reconoce que sencillamente son católicos, cristianos, pero no saben cómo fue el asunto. No fue que creyó la nación americana en el catolicismo romano, fue que lo impusieron. Hubo una batalla orquestada entre los distintos grupos de Europa, llámese españoles, llámese portugueses o franceses incluso, que vinieron a traer su variación de la cristiandad. Para la parte norte de nuestro continente llegaron los protestantes. Por eso es que el catolicismo romano no tiene mayor aceptación ni mayor números en los Estados Unidos, porque ellos son de base ortodoxa, o mejor dicho, lo que dije ahora, de base protestante. Otra variación de la cristiandad, pero más apegada a nosotros. De hecho, nosotros venimos de esas corrientes, gracias a Dios, del norte de nuestro continente, por muchos grupos cristianos que salieron de Inglaterra a colonizar lugares, llegando a la parte de América del Norte, y nos bendijeron a nosotros. Pero todas estas bendiciones que la iglesia tiene, no le hacen ser superior para menospreciar a Israel. Ahora estamos como protagonistas, sí. El protagonista de esta era, que ya ocupa casi 2000 años, quizás más, 2000 años y algo, es la iglesia del Señor Jesús. Se ha mantenido haciendo y debe mantenerse haciendo lo que el Señor le ordenó hacer, aunque en la historia de esos 2000 años hay un lugar bastante, un tiempo en la historia llamado el oscurantismo, donde la iglesia casi desapareció de las naciones del mundo. Los que la pregonaban eran pecadores consumados, tales como el romanismo y otros grupos que se desviaron de la verdadera esencia de la iglesia del Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que Israel es importante respetarle con el respeto que la Escritura le da? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él los ama tanto a ellos como nos ama a nosotros. De hecho, la muerte del Señor Jesús en la cruz, el extraordinario acto de salvación de Dios para el hombre, primero buscaba la atención de su hermano, de su hijo mayor, de su hijo primogénito como nación, que era Israel. Pero ya ustedes saben lo que dice el mismo Juan
judío de cepa, pero escribiendo ahora esta nueva revelación del Evangelio, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el Señor trató con todos los hombres y mujeres, porque cuando Dios hizo el pacto con Abraham, entre las cláusulas que están allí, que son irrevocables, decía que en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando hablo de familia, incluso es más básico que nación. Pudo haber dicho también todas las naciones de la tierra, pero la familia, porque sin duda alguna la familia le da vida a las naciones. Gloria al Señor por eso. Nosotros ahora, como pueblo redimido por la sangre de Cristo, todo el que ha hecho el reconocimiento de Jesús como Señor y se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado los mandatos, dictámenes, principios del Evangelio, entonces es ahora la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia tiene un pacto extraordinario, porque fíjense, para el pueblo de Israel, ellos para adorar tenían que hacer una cantidad de rituales bastante fuertes. Si ustedes pueden fijarse en algunos actos que hizo David, cuando ya incluso no había tanto ortodoxismo como en el tiempo de Moisés y sus sucesores hijos, o los que vinieron después de él. En los tiempos de David había cierta independencia de que el rey o el profeta podía tomarse algunas atribuciones y hacer algunas cosas, y no era considerado tan complejo. Cuando David empieza a mover el arca, igualmente cuando Salomón inaugura el templo, vieron la cantidad de sacrificios que hicieron. Dice que cuando daban cada ciertos pasos, sacrificaba un cordero, derramaba sangre, algo que para nosotros es bastante grotesco y muy primitivo, pero era la forma en que se acercaban a Dios, era la forma en que sentían el perdón de Dios. Incluso en la muerte del cordero, ponían las manos dándole sus pecados a ese cordero, pero era algo no para siempre, era algo provisional, era algo que era intermitente. El servicio que ofrece Israel a Dios es un servicio a través de cosas que tiene que hacer o dejar de hacer, seca, incluso vacíamente, sin tener una devoción y una adoración hacia Dios. Ellos, mientras hagan sus actos ritualistas, entonces ellos se mantienen con su conciencia relativamente limpia. Nosotros, gracias a Dios, no hacemos ninguno de estos actos. La iglesia del Señor, aunque en algunos grupos cristianos en la historia algunos se han metido a loco clonando las cosas judías para la cristiandad y han ofrecido y tienen en sus templos alguna parte de considerar algún altar para derramar alguna sangre de algún animal. Nosotros, la iglesia de Cristo, como Cristo la estableció, y la vemos allí en sus primeros pasos en el libro de los Hechos, no tenemos este tipo de costumbre ni la vamos a adquirir jamás, porque ya nosotros entendemos de base, como revelación exquisita de Dios, que el cordero inmolado para la salvación del mundo, ¿quién lo sacrificó? ¿Cuándo se sacrificó? Lo sacrificó el Padre mismo, porque Él fue el que lo envió. Y ese cordero no era ningún cuadrúpedo, no era ningún animal, era un ser humano que la Biblia describe como el unigénito Hijo del Padre o de Dios. Entonces, gracias a ese sacrificio excelente, se abrió la puerta para todas las naciones. La revelación de Israel era exclusiva, pero la revelación en Cristo es para el mundo entero. Por eso es que incluso hay muchos judíos convertidos al Evangelio, pregonando las virtudes del Evangelio. En algún tiempo de la historia, quizás no mucho de eso, 300, 200 años atrás, empezaron a trabajar la idea de algunos judíos de crear un grupo que predicara y buscara única y exclusivamente a los judíos. Esto ha traído cierto problema porque se han otra vez apoderado de la cristiandad y de la gracia, según ellos, para llevarla a la ley, para hacer que sí, la gente se convierte, Cristo lo salva, pero tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Le imponen la ley mosaica a la gracia, y esas son dos aguas que no se ligan. No hay problema, la base de la ley es, la gracia reposa en la ley, porque la ley no es contra la gracia. Pero
poner la ley sobre la gracia, eso le crea problema a la gente, que es lo que Pablo discute y desarrolla y escribe en su momento la carta a los Gálatas. Gálatas eran gentiles que se habían convertido, pero por haberse convertido algunos judíos lo querían judaizar, que se volvieran otra vez a las prácticas de la ley. Y Pablo allí diserta y los confronta y los apela, y luego nos establece algunos dictámenes que gloria al Señor. Por eso, porque quedaron claras las verdades de la iglesia y claras las verdades al Israel. Le decía yo en la vez pasada, en el mensaje 1 de Israel y Jesús, sin lugar a dudas, la iglesia, en comparación a la iglesia, que Israel tiene un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con ellos, porque así es el asunto. Los pactos que los hombres hacen de su idiosincrasia, de su incumbencia, esos son acuerdos y cuestiones. Los pactos bíblicos lo hizo Dios con el hombre. Dios lo hizo con el hombre. Eso es otra dimensión de pactos. Así que los que están creyendo que van haciendo un pacto como el que hizo Dios con Abraham, Dios con David, Dios con Moisés, a ese nivel no. Bueno, entonces este pacto que Dios hace con Abraham le promete que le va a dar una tierra donde su nación va a vivir quieta y reposadamente en paz. Por eso entonces nosotros entendemos ya al final de la historia bíblica, en el libro llamado Apocalipsis, que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde va a ir la iglesia en comparación a su lugar? Porque le decía, una nación necesita un lugar para estar. Dios le señaló Canaán de manera física, pero resulta y acontece que todos estos asuntos Dios lo está hablando con hombres en dimensiones humanas, pero Dios siempre pensando en dimensiones eternas. Porque eso es lo complejo del asunto, incluso de las profecías, que no quieren entender las profecías en un envase. No, las profecías son de múltiples envases. Hay que tomar en cuenta el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Por eso cuando se trata de profecía siempre va a privar en la mente del que lee, del que quiere la verdad, debe privar la verdad de la Biblia, que dijo Daniel y luego la repitió Jesús. Que el que lee entienda. Ese entender allí no puede ser un alelado, un simplista, no puede ser alguien que no tenga ese deseo profundo de recibir la revelación de Dios. Entonces, cuando vemos estas cosas, vemos que Dios reveló que para Israel sí, ciertamente va a haber una tierra, se le promete tierra. Hay algunos cristianos que se confunden y toman palabras y promesas del pueblo de Israel tratándola de ponérsela, imponérsela a sí mismo. De hecho, hay tanta diatriba, hay tanta confusión en ciertas mentes de creyentes por no estudiar la palabra de manera responsable, sino salpicar por aquí, salpicar por allá, escudriñar por aquí, y andan del timbo al tambo y no fijan una doctrina matriz y básica en su cabeza. Es ahí donde privan algunas de las tantas que hay, pero esta es una de las más comunes, que la gente cuando trata de su familia dice, mis hijos están en la promesa. ¿En qué promesa? Cuando Dios hace un pacto con Abraham, ese pacto cubría a los hijos de Abraham, o sea, Isaac estaba en la promesa, luego Jacob estaba en la promesa, y resulta que todo el que es hebreo está en la promesa. Pero el mundo entero y el que se convierte en Cristo no tiene este tipo de limitante, que para mí es una limitante. Incluso tiene ahora virtudes más grandes, porque ahora estando en Cristo puede orar por sus familiares, por sus hijos, e instruirlos en la palabra, y ellos pueden creer en Cristo. Algunos avalan este tipo de pensamiento, que mi familia está en la promesa, tienen que buscar en qué promesa descansa su familia. Algunos se basan en lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si es así como algunos lo explican, de que cuando un padre cree toda la familia es salvo, entonces ya la salvación no es personal sino familiar. Y si fuera una nación que se convirtió en presidente y dice toda mi nación es cristiana, entonces ya no es ni siquiera familia sino es nacional. Se convirtió en presidente, toda la nación es cristiana. No. Resulta que en este pacto extraordinario, valeroso y poderoso
tiene que ver un reconocimiento de cada individuo, de cada persona, llegar hacia Dios con su conciencia prendida, y este aprender de la conciencia no podrá ser de otra forma sino a través de la palabra. Entonces aquellos que dejan de trabajar por su familia, sobre todo, tenemos la bendición, ahí sí es un principio, porque debo decirle, hay principios del Antiguo Testamento que son principios para siempre, no importa quién sea. Como por cierto el principio del diezmo. El principio del diezmo incluso antes de la ley y antes de que se nombrara como la gracia. Cualquier persona que practica este principio de dar su diezmo, o practica el principio de entregar siempre al necesitado una ofrenda o hacer algo por dar, este principio de dar es un principio que personas que no son creyentes lo activan y Dios lo bendice, o se activa sobre ellos una bendición. Pero yo responsablemente no me gusta ni quiero jamás, que lo he visto en ciertos grupos, que dicen: yo acepto los diezmos de la licorería tal, ese hombre cree y me trae los diezmos fielmente, más bien que los que me sirven aquí en el templo. Yo no acepto ese diezmo. Yo quiero que el diezmo primero fuera el alma de ese hombre. ¿Qué tal si él me da su vida y se pierde en el infierno? Ese hombre ya, entre los recuerdos que va a tener en el infierno, ese bendito pastor le llevaba: mira, compró carro con mi diezmo, compró esto con mi diezmo, construyó el templo y yo me perdí. Yo no quiero eso. Yo quiero que la gente primero se salve y después, si se salva él, se salva el bolsillo. Pero resulta que acontece que hay mucha gente que se ha salvado, pero el bolsillo no lo salva. Tiene la mano como Bambi a la hora de hacer, pero por eso yo no soy tan tedioso con eso. La gente me con un látigo, como veo a mucha gente en ciertos púlpitos. Yo les enseño el principio: el que quiera ser bendecido, deje. El que no quiera ser bendecido, no deje. Eso es un principio, que sea que yo lo diga o no, eso es quien lo activa y punto. Eso es un principio. Aleluya. Pero hablando de las cosas que no deben impedir de Israel, hablando del lugar donde él va a estar y va a pasar la eternidad, ¿dónde Israel va a pasar la eternidad en comparación a la iglesia? En un cielo nuevo y una tierra nueva. Algunos dirán: pero entonces los cristianos no tenemos acceso a ese cielo nuevo y esa tierra nueva, porque debe ser bien bonito. Sí tenemos acceso a todo lo que es de Dios, pero nuestra residencia, nuestro lugar de habitación, ¿dónde va a ser? En la casa del Padre. En la casa del Padre. ¿Dónde ubicamos ese territorio? En el tercer cielo. Y para que sepa, este primer cielo tiene conexión con el segundo cielo, que es el cielo de los astros. El cielo de los astros tiene conexión con el tercer cielo. Pero le pongo allí para no romperle la cabeza a muchos. ¿Qué conexión tendrá el tercer cielo con otras cosas? Por eso es que nosotros fuimos llamados a ese pacto extraordinario, a cosas grandísimas que les decía. Son tantas las cosas que quisiera decir, pero son tan corto el tiempo y son tan profundas que no quiero entenderla y explicarla toda. Pero debo decirle, así como la conexión de este primer cielo con el segundo y el segundo con el tercero, ¿qué conexión tendrá el tercero con qué? ¿Con qué cosas tan extraordinarias de Dios? Por eso, el que quiera venir a la tierra está bien, pero cuando usted pisa el cielo, usted va a decir: Abraham, está bien, te voy a visitar cada 600 años, porque aquí hay muchas cosas que ver. Yo sé que muchos no entienden esto y mezclan las aguas. Sí, nosotros podemos accesar al cielo nuevo y a la tierra nueva, promesa de Dios desde Isaías y completada en Apocalipsis. Pero nuestro lugar de residencia como institución viva de Dios llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos morada en la casa del Padre. Y no es una exclusividad para alguna nación, es para todo el que cree, porque lo dijo nada más y nada menos, no fue ni Moisés, ni Abraham, ni Josué, fue el Señor Jesucristo. Usted tiene que tener esta promesa pero muy clara y luchar por eso, porque como el diablo, el Señor lo reprenda, vivió eternidades que desconocemos, a la par de Dios, conoce todos estos lugares. Y Él dice: ¿cómo es que un hombre, hecho menor, incluso los ángeles, y en razón incluso, a relación a mí, incluso menor que yo en cuanto a poder, puede accesar a esas dimensiones eternas? No, mientras pase su viaje por la tierra, yo le robo el alma. Por eso el diablo no escatima darle a quien sea
riqueza, salud y lo que la gente le ofrece. Una gente llega para con un cáncer y le pide a San Chucutrú que lo sane y ¡pum! Se sanó. Queda atado a todas las idolatrías que puede. Satanás es capaz de hacer eso y más. La persona que él ve que califica para ser un vocero al mundo, para pervertir a la infancia, pervertir a la adolescencia, empieza a ver el talento, empieza a ver que está en una nación que es apropiada, empieza a ver que puede conectar varias cosas y llevar a ese hombre como llevó a estos cantantes y lleva a estos cantantes famosos que han hecho de nuestra adolescencia y de nuestra juventud una promiscuidad terrible, porque sencillamente Satanás le dio todos esos poderes a través del alcance y su influencia. Y usted y yo usemos nuestros dones y talentos para bendecir a los pueblos, a las naciones y a los sectores donde estamos. Amén. Porque incluso hay grandes recompensas para la iglesia, aunque todos tenemos un key. La salvación viene con un key. Esto es tuyo, esto no te lo quita nadie. Pero luego de la salvación y ese key, vienen otras tantas cosas extraordinarias que eso sí que da merced y a discreción del trabajo que usted ofrece a Dios. Eso no es por culpa de X, de Y o de Z, que usted reciba o no reciba, es lo que usted hace para Dios. Por eso siempre grito a voces y siempre estoy con casi el mismo tema, y si soy repetitivo, de que todos tienen que buscar su propósito en Dios, en la obra del Señor. Mientras no sabe y no tiene una revelación exquisita, lo básico, ¿qué nos enseñó el Señor a hacer? A servir. Amén. El que no sirve, no sirve. No sirve. El que no sirve, no sirve. Entonces, nosotros en otros tiempos, como iglesia, teníamos ciertos rigores para que la gente sirviera. Poníamos más obstáculos que la misma ley mosaica en los primeros grupos cristianos. Ahora, gloria al Señor, hay libertad. E incluso no es tan complejo. Yo les decía que para uno ser bautizado tenía que ser discipulado casi por 3 años. Y el último examen que le hacían a uno para ser bautizado era una vigilia que comenzaba a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Estaban los ancianos que parece que tomaban bastante café con los ojos viéndose el nuevo creyente. Y el nuevo creyente decía así por 5 segundos. Uno estaba feliz creyendo que se iba a bautizar. Cuando uno se metía al baño y que cambiase, se metía al cielo y decía: esa de aquí tú no vas a ser bautizado. Tú estás casi en pecado. ¿Pero qué? ¿Por qué 3 años? No, te quedas todo el día en la vigilia. Si el Señor viene, te queda porque no estás velando. Y uno tenía que volver a entrar en esos rigores. Eso era para ser bautizado. Luego para servir era otra cosa. Para servir era otra cosa. Primero estaban los que se habían organizado en la adoración y en la alabanza, no queriendo que nadie entrara. ¿Quién es el que va a entrar? Pablo. Ese es negro, aquí no puede estar. Quedemos puro blanco. Aunque yo era marrón, era negro, ¿verdad? Era un inclusivismo para los servicios tremendo. Se apoderaban tipo fariseos de cada mención de la iglesia, de cada estructura de la iglesia, y era bien difícil. El que lograba pasar ese tipo de menosprecio y muchas otras cosas era el que le servía a Dios. Por eso eran tan pocas las personas, porque ustedes saben que cuando una persona cree es más delicada que un muchacho pequeño. Que le digan: tú no vas a entrar aquí porque mira, echate un poquito de colorete, fuera de aquí, eres mundana, eres una guacamaya. Yo recibí la salvación, Cristo me tocó, siento algo grande, pero es ahí donde se busca a ese Cristo. No entiendo. Y el diablo, ¡pum!, le robaba el alma, lo lanzaba a la calle. Dios metía a la gente, empujones por la puerta y nosotros la sacamos a patar por la ventana. Esos eran los tiempos cuando la iglesia estaba en su etapa inicial. Resulta que acontece que ahora no es así. Ahora, gracias al Señor, conociendo la Escritura, queremos que todo el mundo sirva. Porque sabemos que hay un gran depósito de recompensa para todos los que sirven. En las obras cristianas, las obras que Dios preparó desde la fundación del mundo. Pero resulta y acontece que sigue siendo una verdad grandísima y latente para nuestro tiempo lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando el Señor Jesucristo estaba trabajando con sus discípulos, se halló que el trabajo lo estaba, como quien dice, sobrepasando. Y dijo: señores, oren y clamen al Padre para que envíe obreros a la mies, porque a la verdad el trabajo es mucho, pero los obreros son poquiticos. Pero no las recompensas son más que el mismo trabajo, pero el trabajador es poquitico.
¿Por qué es poquitico el trabajador? Porque primero y principal está el diablo que no quiere que nadie le trabaje a Dios. Y después está la cantidad de posiciones que cada persona tiene. Yo no sirvo porque ahí está Mary es gordo. Yo no sirvo porque ahí está Rafael es blanco. Yo no sirvo porque ahí está el otro es flaco. O yo no sirvo porque voy a esperar que Dios se me revele de una manera especial. Así como se le reveló a Josué, así como se le reveló a Samuel. No. Aquí el que se convierte tiene que servir y punto. ¿Qué es servir? Hacer las cosas que hacemos primero lo primero. Lo básico. Jesucristo dijo, y es un principio, eso es un principio, que el que le es fiel a Dios en lo poco, fiel según la voluntad de Dios. El que le es fiel a Dios en lo poco, Dios lo va a poner. Eso es un principio. Así que si alguien siempre está en lo poco es que a veces incluso rajuña para venir al templo, viene peleando con los pies porque se quiere quedar durmiendo, imagínate. ¿En qué poco está ese? Esto no están ni en las migajas. Entonces algunos ni siquiera en lo poco están. Porque ser fiel en lo poco, no es porque sea poco yo voy a hacer lo que me da la gana, que en lo poco debo ser. Me toca barrer. Y es lo que por ahora se me requiere. Yo debo barrer con fidelidad. Si digo que dije yo y dijeron y estuve de acuerdo que debe ser a las 8 y yo siempre llego a un cuarto para las 9, ¿eso es fidelidad? Eso es un servicio, está bien, Dios lo acepta porque Dios, está bien, pero no hay recompensa para eso. No hay recompensa para eso. Cuando la gente empieza a ser fiel en lo que se le ponga, Dios lo va llevando a dimensiones tremendas. Y en una de estas dimensiones que Dios nos va promoviendo, nos va a promover al tercer cielo. Porque así es el asunto. En este primer cielo vamos a ser promovidos al tercer cielo. Si esa promoción fuera hoy, ¿usted está preparado? Oye. Debemos estar preparados ya. Amén. ¿Usted está haciendo lo que Dios le dijo? Amén. ¿Con fidelidad? Amén. Bueno, eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y ese es el asunto. Entonces hoy, por hoy, nosotros hemos aprendido a no ponerle obstáculo a la iglesia. Claro está, ni tan calvo ni con 2 pelucas. No es que cualquiera que venga con una pistola aquí lo vamos a poner para que vigile la puerta. Pasó, bro, detrás que la ofrenda, si no, no pasa. No. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Se convierte y tiene que dar un testimonio básico de que conocí a Cristo, me siento bien, quiero perdonar. Esos son los testimonios básicos. Ya con eso se empieza a trabajar, se le empieza a dar lugar en la obra del Señor. Pero tampoco, como le estoy diciendo, la parranda homosexuales en ciertos grupos cristianos, fornicarios, que me he quedado, pero tú viniste, si tú eres músico, yo canto, pero tú vives en fornicarismo, sí, los pastores saben, pero ellos saben que nos vamos a casar, estamos probando. Por eso nosotros, ni tan calvo ni con 2 pelucas, les he dicho, la iglesia siempre se mantiene, siempre está en los extremos. Mantenerse por la línea del centro, que es el evangelio, es difícil. Es difícil. Por eso debemos velar para que el evangelio no sea atenuado, no sea disminuido, para agradar a las personas, a los hombres. No. Sí, todos pueden acceder al servicio una vez que se convierten, pero necesitan ser entrenados y discipulados en el Señor. Necesitan ser enseñados por la palabra. Necesitan tener compromiso con las cosas del Señor. Y nosotros somos los encargados de eso, las personas que presiden los grupos cristianos. Así que como es el feligrés, así es el que pregona la palabra. Gente que anda blandenguemente, que se le ve la homosexualidad con los ojos cerrados. Y ya están que presidiendo grupos. Y no, me gusta es la danza y trabaja puro con niñas. Aleluya. Qué triste y qué lamentable. Eso lo vemos. Eso yo lo apuntaba antes como un espejismo que venía al futuro, pero eso está vigente hoy por hoy. Por eso incluso tenemos respeto hacia los mandatos del Señor. Jesucristo habló de la cena del Señor. Y Pablo describe y desglosa lo que es la cena del Señor. Tiene que ser para personas creyentes. No le damos cena del Señor a impíos, a personas que no sean creyentes, que no tengan compromiso. Incluso nosotros, para cuidarnos, que ahí es un extremo de nosotros como grupo, para cuidarnos de eso, no le damos cena a las personas que no están bautizadas.
debiera ser a las personas que creen, pero nosotros, por cuidarnos un poco de eso, hemos puesto esta interpretación de no darle cena del Señor a una persona que no esté bautizada, porque creemos que el que se bautizó tiene compromiso con el Señor. Por eso no debe ser simplista ni por engaños. Usted nunca me verá, y Dios me guarde que en algún momento no cambie eso, que rogándole a una persona para que se salve, y ven, pues mi amor, aquí, mi amor, acepta a Cristo, venga. No, chico, si no se le revela el Espíritu Santo para que lo salve, ¿quién lo va a salvar? Entonces, como algunos crean un ambiente tipo show, entonces la gente sobre emociones viene y se convirtieron 65,000 en todo este mes. Y se bautizaron 77,000, porque bautizamos incluso a los que no eran creyentes. ¿Dónde está esa gente? Pregúntale a esa gente, ¿dónde murió Cristo? En el palito. ¿No sabe? ¿Qué hizo Cristo en ti? ¿Qué hizo? Yo lo que vi fue la que cantaba, yo me enamoré. No tienen base, no tienen fundamento. Entonces, ni tan calmo, ni con dos pelucas. No le ponemos tropiezo al que quiera servir, pero si va a servir tiene que hacerlo bien. Mínimo apartarse del pecado. La persona en fornicación, que siempre han dado el tiempo al tambo, tiene que consolidar su vida. Que yo no amo a esta mujer, que Dios la ame, pero Dios siempre la ame, pero tú fuiste que la escogiste. Tú fuiste el que escogiste ese hombre. Entonces, si te tocó bailar con la fea, va a ser toda la noche. ¿Qué digo? Que tú fuiste el que escogiste. Tú fuiste el que elegiste. Dios da libertad en ciertas cosas y en esto hay libertad de elegir. Señor, me gustó fulano, que le sea su pareja. Está bien. Pero mejor es que usted diga, Señor, ¿será que ese hombre, esa mujer me conviene? Y empezar a hacer, ahí métase como de, Señor, pongo esta señal, pero eso sí, crea y ponga sus señales como debe ser, con seriedad, porque está hablando con un Dios serio. Dicen de un hermano que iba en una misión con esta complejidad mental y esta oración, estaba buscando una pareja, y le tocó estar al centro de dos hermanas. Él estaba ahí, se sentó primero en el centro y dijo, Señor, la persona que se siente a mi derecha, esa va a ser, Señor. No voy a abrir los ojos para no saber quién, porque iba mal en el viaje. Él no abrió los ojos, pero en una de esas curvas que se movió mucho para acá, para la derecha, abrió los ojos y vio que no era lo que él pensaba y empezó a inclinarse para este lado. Lo cierto es que si usted va a poner una señal, sea serio con su señal. Mejor no ponga señal y clámele a Dios y esperen en Dios, que la paciencia es la madre de toda la sabiduría cristiana, es la paciencia. ¿Por qué se desesperan? No se desesperen. Que si usted tiene paciencia, va a venir una mañana fresca la voluntad de Dios en ese aspecto. Algunos que han pedido el príncipe de ojos azules montado en un caballo blanco, una noche terrorífica le viene el jinete sin cabeza y sin caballo. La cuestión es que lo que usted pida, una u otra cosa, pídalo con la paciencia de Dios, con la fe de Dios, y por favor, básicamente aquí están los principios. Aquí están los principios. Estos principios Dios no los va a saltar porque a usted le gustó la profesora y nos entendemos bien. Mire amiga, mire amigo, mejor vea si es un yugo desigual porque no es creyente, eso es un problema. Que yo lo voy a cristianizar. Bueno, métase a lo que hicieron los romanos con la nación. Los católicos que cristianizaron estas naciones, y por eso ellos rezan siempre en sus noticias cuando ellos son los que comandan. Ha muerto cristianamente Manduco el del Espíritu, que Dios lo tenga en su gloria. Era un asesino confeso, un tipo que ni la mamá lo quería, y ahorita está en el cielo. Pero así es el asunto. Entonces usted y yo no debemos cristianizar a nadie. Usted y yo nos toca es clamar y rogar y esperar en Dios su paciencia. Cuando son asuntos que te están ladrando en la nuca y te están ya quitando la paz, entonces, Señor, ¿qué decido? No escucho la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando. No la escucho. ¿Por qué no la estaré escuchando? Porque ese problema me está inundando el alma, no me permite oír a Dios. ¿Cómo acallo yo mis voces? A través de la oración y el ayuno. Tengo que meterme en ayuno hasta que las voces de mi alma se callen
y puedo oír yo la voz de Dios clara y precisa en ese asunto. Que algunos quieren predisponer la voz de Dios, que Dios les hable lo que ellos quieren. Por eso siempre le digo, incluso para hablar con un hombre y una mujer de Dios, tienes que tener cuidado, porque tú hacías lo que te da la gana, pero una vez que hablaste con el hombre y la mujer de Dios y él te dice lo que tiene que hacer y tú no lo haces, viene el problema. Entonces con Dios es más profundo el asunto. Usted quiere despertar la voz de Dios para saber algo. Saber algo. Tiene un viaje que lo ha propuesto de 2022 y cada vez que llega ya a mediados del año, de cada uno de esos años, de 2022, 23, 24 y ahora el 25, 26, empieza a preocuparse, pero ¿será que hago el viaje? ¿Será que hago el viaje? Si es de un viaje que se trata, clame a Dios. Clame a Dios. Entonces, cuando clama a Dios, Dios le habla porque pagó el precio y Dios dice, vete a ese viaje. Es más, creo que este es el último año de lo que está pasando, de los vagones. Pasó el 2022, el 2023, el 2024 y el 2025 es el último vagón para hacer el viaje, según mi voluntad. Pero gloria a Dios, Señor, yo lo entendí. Dios no me consuelo esa madrugada, amaneció y él sonó el teléfono. Mira, fulano, no te vengas para acá. Aquí están matando a los venezolanos. Aquí nadie progresa. Aquí esto y aquello. ¿Qué hace usted? ¿A quién le hace caso? A Dios. Una persona mansa y servidora de Dios le va a hacer siempre caso a Dios. Pero aquellos que no le quieren hacer caso a Dios también luego el asunto. Pero ¿será que yo oí bien esa madrugada? ¿Qué fue lo que yo comí antes? Y empiezan a sacar la cuenta por lo que comieron antes. ¿Será que esas carabotas me cayeron mal? Aunque no las calenté bien, las saqué de la nevera casi fría. Entonces empiezan a sacar y a despacharse y a darse vuelta. Entonces, ¿para qué hablas con Dios? Para que Dios te diga lo que tienes que hacer si nunca lo haces. Mejor calladito, se ve más bonito y cumpla básicamente lo que dice la Biblia. Porque si estás orando para saber la voz de Dios y Dios habla y no la hace, eso lo va a usar el enemigo en contra, como dice el FBI cuando agarra a sus enemigos, a sus perseguidos. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Entonces todo lo que dice a favor en la mente de alguien que no quiere servir, Satanás lo agarra y lo pone en contra, lo dibuja, lo pone de manera según su voluntad y su propósito. Porque el propósito y la voluntad de él es siempre hurtar, matar y destruir. Algunos quieren meter a los pastores y a los líderes en esos problemas mayúsculos que tienen de decisiones personales. No, yo recomiendo que usted tiene que hablar con Dios. Si Dios te dice que te tire por ahí, tú no tienes que preguntarle a ningún pastor. Preguntarle para que él te diga lo que tiene que hacer. No, tú le puedes participar. Pastor, me voy a tirar por ahí. Y yo veo el barranco y digo, oye, ahí nadie ha sobrevivido, pero usted dice que Dios le dijo, ¿tiene paracaídas? No. Láncese, yo tengo algunos que saben recoger huesos y cabezas, pellejos también. Pero lo que digo es que lo que Dios te diga es superior a lo que puedan decir los hombres. Cuando Dios te diga algo, no busque el consejo de los hombres, porque posiblemente el hombre no está en sintonía con Dios y te va a dar un consejo contrario. Te va a dar un consejo contrario. Algunos piensan que un pastor y una pastora es la voz de Dios exclusiva 24 horas del día, 7 días de la semana. No. ¿Alguien puede hablar en sus emociones? Los pastores que tienen experiencia, por lo general, callan un poco, dan un consejo alterno, dicen así dice Dios. Nos hemos librado de eso porque eso es una gran falta de respeto. Eso es pan comido en ciertos grupos chercheros, donde la gente, Dios me dijo que me pongo los zapatos blancos hoy. ¿Con qué propósito? Que Dios te dijo que te pusieron los zapatos blancos. Tiene que haber un propósito, porque si Dios te dice que te pongo los zapatos blancos, por algo tiene que ser algo extraordinario. ¿Verdad que sí? No es por... Entonces, no es que Dios te dijo, es que tú sentiste, te vio bonito los zapatos blancos, pensaste que y ese te lo pusiste, pero no metas a Dios en esas estupideces. Que Dios te dijo eso. Porque cuando Dios entonces diga algo, la gente lo va a tomar muy simplista. Mejor es que las cosas mayúsculas que Dios hable, obediencia a ciega a eso. No le pregunte a hombres, porque si le pregunta a hombres se va a meter en un lío. Si estás claro de lo que Dios te dijo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Lo que podemos es apoyarte en oración para que tengas vigor y fortaleza para hacer la voluntad de Dios, que como algunos
han anestesiado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, piensan que eso agradable, eso bueno y eso perfecto, ellos lo van a percibir de buenas a primeras. Eso por lo general es al final de la jornada. Al principio te va a cambiar, te va a romper el alma, porque es contrario a lo que tú pensabas, es contrario a lo que alguien pensaba. Entonces, por lo general, no casi siempre es así, pero por lo general, en línea muy general, cuando Dios dice algo, va en contra de nuestros deseos, de nuestra voluntad y de nuestros anhelos. Porque gran parte de nuestra vida se basa siempre en las cosas materiales, en lo que nos da seguridad, en lo que nos da algún tipo de valor. Entonces los retos, Dios es un Dios de retos, siempre lo ha sido. Por eso es que cuando Él habla, hay que obedecerle y punto. Bueno, Israel, en comparación a la iglesia del Señor, tiene su lugar asignado. Tiene cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros, la iglesia de Cristo, tiene también su lugar asignado. ¿Dónde está ese lugar asignado? En el tercer cielo. Hay muchos sectores, usted lo puede ver así como las ciudades que el hombre ha creado. Mega ciudad, son distintos sectores. Resulta que los sectores de mayor relevancia y de mayor importancia son los más cercanos al trono de Dios, que se cree que va a ser el epicentro de nuestra morada. Por eso cuando el Señor dice, lo codificó, dijo, lo sectorizó, dijo: yo les voy a hacer morada a ustedes en la casa de mi Padre. Parece que hay muchos lugares, pero Él dijo que a la iglesia de Él, a los que nazcan de su sangre que se iba a derramar, le iba a dar morada en la casa de su Padre, en un lugar exclusivo. O sea que en el kit de la salvación ya nosotros tenemos, por eso no pelee usted por su casa. Ya usted ser salvo ya la tiene. Cuerpo glorificado, tiene su casa. La recompensa de los poderes que va a tener en su vestido, en su corona, en su esencia, en su nombre, eso es lo que queda a merced del trabajo que usted haga. El trabajo que usted haga para Dios. El trabajo que tenga que ver con obras extraordinarias de sacrificios que Dios te pida en el corazón, que te ponga en la palabra que te dé, en las obras extraordinarias que te va a pedir que haga. Que no siempre se está pidiendo obras extraordinarias. Las obras básicas, cuando se hacen con paciencia, amor y con fidelidad, ya se convierten en extraordinarias. Pero Dios de vez en cuando legisla una voz para que se haga algo extraordinario, que por lo general no es ni caminar 1 milla, ni caminar 2 millas, es caminar todas las millas que el cielo diga. Todas las millas que el cielo diga. Entonces el pueblo de Israel tiene su asignación en la tierra. La iglesia del Señor tiene su asignación en el cielo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora mismo el protagonista en el globo terráqueo para comunicar el mensaje de Dios de manera más clara, contundente y básica es la iglesia del Señor. El pueblo de Israel no. Así que cuidado con aquellos que sienten empatía o sienten seducción hacia los materiales judíos cristianos o judíos, que ahorita mismo hay un gran crecimiento de este tipo de filosofía que han mezclado con el cristianismo y el judaísmo, y están atrayendo a muchos creyentes. Porque para tener más profundidad en la Biblia estoy estudiando con el rabino Chocosuelo, nombre raro que uno ni siquiera sabe decir. Eso lo inventé yo, pero por ahí va el asunto. El rabino Simón Kodochek. Entonces, él es el que me enseña, es el que me revela. Pero ¿tú conoces a ese Kodochek? No. ¿Y tú sabes de dónde saca sus enseñanzas? No, él es judío. Al ser judío ya como que están anestesiados. No. Cristo es superior a cualquier rabino en la tierra. ¡Aleluya! Si a ti no te basta, si a mí no me basta lo que dijo el rabino Jesús, ¿qué Kodochek te va a ayudar? Te va a embromar, te va a confundir. De hecho, hay una maquinaria de misticismo y confusión en las sectas judías, que dicen son sectas cristianas, de los judíos mesiánicos. La gran mayoría practica el misticismo, se basan en revelaciones extra exclusivas de la Biblia, porque a ellos les gusta impresionar con su lenguaje y con su interpretación de sus distintas temáticas, dar un impresionar. Ellos usan el impresionismo, por eso es que la mayoría de la gente cuando mete a estudiar esta cosa queda enganchado. ¿Por qué? Porque son cosas que impresionan. Fíjense cómo es el asunto. El judío puede accesar para ser salvo por Cristo. Si sigue
los dictámenes que nuestro Señor Jesucristo enseñó, porque para ello no hay cambios. Para la salvación que Cristo ofrece es el mismo principio que para todas las naciones ahorita aplica, que es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y seguirle hasta morir, haciendo lo que Él dijo y hizo. Si es judío tiene que hacerlo. Pero si está menospreciando a Cristo, que la ley mosaica, que Moisés dijo esto, que lo aquello, es una persona que no tiene la revelación del Evangelio. Es una revelación, por cierto, muy simple, la revelación del Evangelio. Para la salvación simple. Es tan simple que ellos no la pueden entender. ¿Qué dijo Pablo de las dos naciones que dominaban de manera religiosa y filosófica en sus tiempos? Dijo, Cristo ciertamente para el judío es tropezadero. Cuando un judío ve a Cristo, ¡pum!, se tropieza y se cae, se rompe la cabeza. ¿No entiende? Pero para el griego, que era lo que había estudiado la psique y la mente, eran los filósofos que desarrollaron las grandes filosofías que hasta el sol de hoy predominan al hombre. Dijo Pablo de ellos también, pero para el griego, el evangelio es locura. Para uno tropieza y para el otro es una locura el hecho de que seamos nosotros creyentes. Eso sigue rigiendo en los distintos grupos donde la iglesia se establece. Están los que creen que nosotros somos unos locos y traen los que creen que estamos perdiendo el tiempo. Que no, eso es para gente de bajo extracto social, o para gente vaga, para gente que no tiene oficio. Y algunos incluso en ese tipo de filosofía, cuando me están en el presente, le dicen, ¿de qué pecado estás huyendo tú, Pablo? Los que creen ese tipo de cosas, que creen que los que están en el evangelio porque están huyendo de pecados y de traumas, porque en verdad yo les he dicho que en la década de los 90 privó una multitud de predicadores evangelistas que venían de los gletos, venían de los barrios más peligrosos, que se convertían, y las personas, los pastores que no tenían ese tipo de preparación que se tiene ahora para enseñar, le daban de una vez a los 3 meses púlpito a una persona que acababa de venir de matar 3 a 4 y de violar a 10 y a 20, le daban el púlpito. ¿Qué va a hablar eso? ¿De qué doctrina te va a hablar si no estaba ni adoctrinado? Él te hablaba, era que yo la maté, yo la agarré así, yo la rinqué así, eso era lo que atraía. Entonces la gente empezó a oír este tipo de testimonio y piensa que todos los que están en la iglesia vienen de una vida a esos niveles de extractos sociales despreciables. Que Cristo acepta a todos. La cuestión es que este tipo de filosofía que menosprecia el evangelio dice que la gran mayoría de los cristianos están huyendo de un pecado. Vienen de una vida turbulenta y terrible. No necesariamente. El Señor salva a todos. Y hay acceso, sí, la iglesia es tan accesible que una persona de esa calaña nosotros no le menospreciamos, que participó del pecado a esos niveles, no se le desprecia porque al fin y al cabo el evangelio vino a salvar a todos, pero lo que más se afincó el Señor es a los pobres. Y el pobre es donde se desarrolla este tipo de anomalía. Por eso es que ustedes van a ver que el Señor en sus 12 discípulos escogió de todos. Escogió hasta celote, que la gran mayoría no sabe cuando dice que fulano era celote. Escogió a Pedro, que era un tipo peligroso. Pedro era un tipo peligroso. Siempre le gustaba estar hermanado, así como tipo ese capo que siempre anda con su lugar. ¿Entiendes? Pues siempre andaba con Juan y con Jacobo. De hecho, cuando se convirtió, primero el que lo trae es su hermano Andrés. Lo trae, Pedro llega un poco ahí remolón y siempre fue el problema. Pero después que se convirtió de verdad, hizo lo que tiene que hacer cualquier persona que se convierte: hablar del evangelio a los que están perdidos. Pero como en el caso de la característica que le dominaba era sanguíneo, colérico, entonces era bastante efusivo, tanto para lo bueno como para lo que no era tan bueno. Era muy efusivo. Pero entonces fíjense lo extraordinario de Israel y la iglesia. Israel es una nación que ahorita misma no es protagonista, está en stand-by, está puesto en un lugar. Sigue Dios tratando con un remanente muy selecto de ellos, sí, porque ahí Pablo lo dice, que la gracia es tal que siempre Dios se ha preservado de ellos un remanente, al punto de que en los días de Elías, que el siervo Pablo trae ese ejemplo, dice que Elías se sintió que estaba solo, se sintió que Israel estaba perdido tras Baal, y clamó a Dios, y Dios le reveló y dijo: no, Elías, no estás solo como tú te ves, no estás tan solo como pretendes. Hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal, son míos, me pertenecen. Pero súmele esos 7,000 hombres
una esposa y mínimo, como los judíos tienen de 6 para adelante, porque ellos quieren tener todas las 12 tribus de Israel, súmenle los hijos. ¿Cuántos serían en sí? Pero ahí está hablando de los hombres que eran los representantes. O sea, que Dios siempre tiene un remanente de los judíos que le sirven y le aman, que respeta, que valora, que oyen a los cristianos y dicen, tienen cosas que decir importantes, no las entendemos, no entendemos qué fue lo que hizo, pero está ahí. No tienen el desprecio como otro grupo de judíos que de una vez nos desprecian y nos menosprecian a nosotros, llamándonos con todos los descalificativos que puedan existir en su mente. Pero siempre hay un remanente. Pero ¿quién es el protagonista de comunicar las virtudes del reino de los cielos hoy por hoy? La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo. Usted fue escogido, yo fui escogido, somos embajadores del reino de los cielos. Es así. Estas virtudes, este poder lo tenemos nosotros. Ahora bien, para que los eventos terribles que han de venir sobre la tierra se desarrollen, Dios tiene que sacar al protagonista que ahora está de turno. ¿Quién es ese protagonista? Todos lo dijimos, la iglesia. Cuando la iglesia sea tomada, entonces empieza el protagonismo otra vez de los judíos. El protagonismo es que incluso Dios, en su sabiduría grandísima, va a tomar de cada una de las tribus de Israel 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Leví, y le va a poner un sello visible, donde nada ni nadie los puede tocar. Eso es Apocalipsis, ustedes lo saben, quizás por allá en el 12, antes o después. Si no lo encuentran en el 11, el 12 después, en Apocalipsis. Si lo encuentran en Apocalipsis, lo buscan en la Biblia, pero el que está ahí está. Es allí. Bueno, entonces Dios se va a reservar a 12,000 sellados, 2 testigos que van a pregonar el evangelio, y el protagonismo lo va a tener el pueblo judío. Por eso es que algunos quieren ver buscando la iglesia en Apocalipsis y se hallan que la palabra más parecida para la iglesia sería elegido, o los escogidos. Resulta y acontece que la iglesia que pagó el precio se debió haber ido en el arrebatamiento. ¡Aleluya! Pero el que no pagó el precio se quedó y va a sufrir los rigores. Que algunos dicen, bueno, yo me circuncido y me meto a judío. Ya estás embromado. No, Dios va a tratar con los judíos. ¿Que sí se van a salvar? Claro, la palabra está. Que algunos dicen, cuando algunos descubren este tipo de mensajes y estas revelaciones, dicen, no, la salvación, la gran tribulación es exclusiva y única para los judíos. No, cuando usted ve la revelación final de Apocalipsis, dice que venían de muchos pueblos, naciones y lenguas, y que Dios nunca ha hecho diferencia. Ahorita mismo, tal cual, ahorita la iglesia es la protagonista, pero el judío tiene la puerta cerrada para ser salvo según la gracia. Bueno, ese principio va a aplicar en la gran tribulación. Aunque el pueblo de Israel sea el protagonista, todo aquel que quiera volverse a Dios, de nuestros familiares que nunca le hicieron caso a Dios, cuando vean que Daniel se fue, un hermano de Daniel que nunca se convirtió, Daniel siempre le dijo que Cristo lo venía a buscar, y él está oyendo la noticia que desaparecieron en el mismo instante, unos de día, otros de noche, otros durmiendo, otros desnudos, otros vestidos, otros nadando, otros lo que fuera, se fueron todos en un abrir y cerrar de ojos. Dice, esto fue lo que me decía Daniel, que Cristo lo venía a buscar. ¿Qué van a hacer ellos? Van a tratar de buscar de Cristo más rápido que cualquier forma, porque nunca buscaron a Dios diciendo, no, sí, después lo voy a buscar. Cuando me consiga una esposa, lo voy a buscar, consiguieron una esposa. Cuando tenga hijos, lo voy a buscar, tienen los hijos. Cuando tenga una casa, pidieron todo y nunca lo buscaron. Si no lo buscan ahora en la gran tribulación, si no se salvan allí, ¿quién lo puede salvar? ¿Cómo se van a salvar? Pero si el protagonismo ahora está en la iglesia, antes estuvo en Israel, para que sepan, antes de Israel, después la iglesia cuando vino Cristo, hasta el sol de hoy, está la iglesia. Cuando la iglesia sea tomada, ese remanente que esté fiel y firme ante el Señor, cuando Cristo venga a buscarnos, entonces el protagonismo se pasa otra vez a Israel. Israel va a protagonizar los grandes capítulos y las grandes cosas que van a pasar en la tierra, al punto de que Dios le va a asignar un lugar en el desierto protegido por un fuego especial, donde nadie ni nada lo va a tocar. Algunos piensan que es el escudo de hierro que tiene Israel contra los misiles de sus enemigos alrededor. No, es Dios que va a descender a pelear por Israel. Va a mandar a los ángeles de manera visible a pelear por Israel, para que sepan, Satanás también se va a hacer de manera visible en la humanidad. Se va a unir con una trinidad satánica, el anticristo, la bestia y el falso profeta.
y va a tratar de desmenuzar, de destruir a Israel, porque él odia que el Salvador haya venido de los genes de Israel. La ley se la dio Dios al pueblo de Israel. Los profetas son de Israel. Los patriarcas son de Israel. Los apóstoles son de Israel. Y como si fuera poco, Cristo, ¿de dónde era? De la tribu de Judá, de la descendencia de David, para que no quedara duda. Tanto por la raíz de María de David, tanto por la raíz de José de David. O sea, que Satanás tiene un odio terrible hacia los judíos, que ahorita mismo, para que sepa, quien no sabe entender esto, cuando lee lo que Israel está haciendo en la franja de Gaza, se va a llenar de odio. Es, pero ¿cómo Israel? Y van 50.000 muertos desde que hubo la guerra que ellos emprendieron contra Gaza, y de esos 50.000 muertos, más del 75% son mujeres y niños. Israel está haciendo este desastre, al punto de que incluso las naciones que lo apoyaban estas últimas 2 semanas están diciendo: Israel, no te podemos apoyar porque está dejando morir mucha gente de hambre, deja que entren esos camiones. Hay más de 300 camiones con mucha medicina y mucha comida para los infantes, y los que ven las noticias van a ver como cuando están sirviendo en algunas partes que todavía hay algo de alimento, los niños desesperados montados uno sobre otro, ahí mueren niños porque siempre el más débil va a morir destripado por los otros. Y esto está haciendo que Israel sea ahorita mismo para las naciones abominable, despreciable. Pero esta gente, lo que le hizo Hitler, se lo están haciendo los gazatíes, por eso son tan malos, al punto de que hace 3 o 4 días en un museo en Washington, 2 judíos jóvenes con un futuro por delante, una persona estadounidense que está, por cierto, abominando a los judíos por lo que ellos están haciendo, los acribilló de manera terrible a estos dos. Y este es el boom en las naciones del mundo. Todos los judíos se están recogiendo de Europa, se están recogiendo de todos lados, y se están como escondiendo y andan camuflajeados porque tienen miedo por lo que está pasando allá en Israel, lo que Israel está haciendo. Ahora bien, ¿por eso usted tiene licencia para maldecir a Israel? No. Usted no está de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. A Dios no le agrada la muerte de nadie. Pero nosotros no tenemos licencia para maldecir a Israel. Que Dios apresure sus planes y se ejecuten pronto. Y que el necesitado judío y el necesitado palestino sean bendecidos. Que lo más tremendo y lo más irónico es que los dos vienen del mismo lomo de Abraham. Así es. Los dos vienen de la misma simiente de Abraham. Si se ponen de acuerdo, pueden cohabitar de manera respetuosa, que es lo que las grandes naciones dicen. 2 naciones, una capital, que es Jerusalén. Pero esto no se ha ejecutado, y ahora Israel dice: no, los gazatíes o los gobernamos nosotros o lo desaparecemos, porque no podemos dejar que se vuelvan a rearmar los grupos terroristas contra nosotros. Y están desmenuzando toda aquella franja de Gaza hoy por hoy. Pero nosotros sabemos que la iglesia es la protagonista en este momento, que debemos predicar y orar para que los planes de Dios se ejecuten pronto, y nosotros no estar a favor de nada que sea malo, que traiga la muerte del inocente. Nosotros debemos saber que Israel, Dios tiene un trato con ella. Dios va a salvar a Israel en su totalidad al final de esta gran tribulación, y así se llama, y lo llama la Biblia. Va a ser que todo Israel, los que sobrevivan y estén vivos para después de los juicios, pasen y reciban salvación. Y va a ser tan así que el común denominador para la salvación de las naciones va a ser Israel. Por eso, cuando se habla en detalle de estas cosas, se habla que se va a llevar a cabo un juicio. Antes que se establezca el milenio, se va a llevar a cabo un juicio. ¿Y sabe cuál es el calibrador? Va a ser Israel. Lo que las naciones le hicieron a Israel, con eso o se van a salvar o se van a perder. Así de tremendo va a ser el protagonismo de Israel en la gran tribulación. Por eso el Señor le va a preguntar a esa multitud, a algunos que va a apartar, a uno a su diestra y a su derecha: cuando me viste desnudo, me vestiste; cuando me viste hambriento, me diste de comer; cuando me viste, Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, de mis elegidos, de mi nación, a mí me lo hiciste. Pero cuando lo despreciaste a ellos, te metiste en un lío conmigo, porque ellos llevaban la esencia de mi trato, y al fin y al cabo las grandes bendiciones espirituales que el mundo ha recibido, las ha recibido por el instrumento llamado Israel, al punto de que la gloria y la bendición que nosotros sentimos en el Evangelio es producto de nuestro Señor Jesucristo, que vino siguiendo la línea de Dios a través del pacto abrámico, mosaico,
y davídico. Gloria al Señor. El nuevo pacto en su sangre lo hizo y lo selló al Señor Jesucristo. Consideran todos los judíos los que estaban allí, o por lo menos los apóstoles, pero estaba extendido para el mundo entero. Y gloria a Dios que usted y yo tenemos la salvación. Usted no está circuncidado, ni tiene un kipá, ni tiene cositas, pero usted es superior en cuanto a pacto que el judío común, porque usted hizo un pacto con el dueño de la tierra de manera directa a través de la sangre de Cristo. Estas son una de las diferencias que quiero traer de dónde va a morar el pueblo judío y dónde va a morar la iglesia del Señor. Y después pudiera decir muchas otras cosas de las promesas exclusivas para Israel y de las promesas exclusivas para nosotros. Hablando de la salvación, que algunos disponen que la salvación, una vez que un padre y una madre cree, todos en la casa son salvos. No, todos son bendecidos porque Dios te va a orar por ellos. Se supone, yo le doy gracias a Dios que el primero que cree en mi casa es mi hermano Jorge, pero Jorge no se quedó de brazos cruzados. Él empezó a trabajar por nosotros, como sabía que éramos un poco tediosos, rigurosos y no conocíamos el evangelio. Mi papá por mi mamá era de las que si llueve, llueve, si no llueve, no llueve. Ella estaba utilizando sus problemas, que ahora no entiendo, después en Cristo lo entendí, que porque ella su actitud de inactividad era por los grandes problemas que ella consumía. Pero por parte de mi papá comunista, él nos enseñó el comunismo, no quería que creyéramos en nada, ni en nadie, ni en brujería, ni en hechicería, ni en idolatría, nos cultivó para el comunismo. Pero cuando mi hermano se convierte y empieza a hacer la forma, viendo, oye, cómo entro allí, esta estructura de esta mi familia, empezó a dejar música por allí puesta, la música que estaban de moda, que era muy jugosa y son muy provechosas hasta sobre para la salvación, la música de un hombre llamado Marino, Estanislao Marino. Y Dios empezó a tratar con nosotros, pero no se quedó en el diseño. Ya yo creí, mi familia tiene que salvarse. Él tuvo que invertir oración, invertir ayuno, invertir palabras, invertir invitaciones. Él me llevaba, cuando yo fui a la escuela dominical, cuando niño, por eso siempre le digo, traigan a los niños, que ese niño una guarapatón le tira piedra al techo, ve, visítalo, llévalo a la iglesia, porque hoy te tira piedra, mañana te va a dar un tiro. Dios guarde que nadie le pase, pero ustedes saben que esa es la realidad de nuestro barrio. Es un niño en una esquina todo el día, viendo quién entra y quién sale, y usted lo que hace es criticarlo y murmurar, ahí está ese vago, no estudia, mira cómo va, tiene 12 años. Amiga, deje de esa cantaleta y empiece a hacer algo por ese niño. ¿Por qué será que no va? Posiblemente no tiene ni un cuaderno, nadie lo incentiva. Cuando le enseñaron 2 más 2, no le pudo preguntar a nadie, empezó a frustrarse, ya no quiere ir, porque todos los amiguitos lo ven como el patito feo de la cuadra. Entonces nosotros podemos hacer algo. Bueno, mi hermano nos empezó a llevar a mí, y después, bueno, cuando Dios movió la mata, caímos mi mamá, mi hermana mayor y varios de mis hermanos. ¿Por qué? Porque él invirtió oración, ayuno, palabra, invitación y muchas cosas. Y hasta el sol de hoy hay un hermano que no se ha convertido, posiblemente no se convierta, no le dará que convertirse, se va al infierno. Y yo dije, ese hombre es un milagro, porque pensaba yo esta madrugada cuando oraba por él, porque a veces cuando voy al baño lo escucho tosiendo, un hombre que fuma deliberadamente, se moja a las horas que sea. Es una persona como un inmortal, lo llamo yo, porque mira, cuando llegó el famoso coronavirus, yo vi gente corpulenta, bien fortalecida, le pasó el coronavirus a 4 cuadras y se lo llevó. Este andaba tosiendo y todo, fuma todos los días, siempre anda con un catarro que lo está matando. Y le dio el coronavirus y Dios lo salvó. Digo, Dios mío, cómo Dios hace cuando tiene misericordia con él. Seguro es la oración de la madre de nosotros todos, que yo oro siempre para que se salve. Pero si a él no le da la gana de salvarse, yo no lo puedo salvar. Ya él conoce la palabra e incluso fue sanado. Mi hermana, que era la que más se empeñaba en predicarle a la familia, porque los hombres somos un poco toscos para esto, pero mi hermana era muy sutil. De hecho era como quien dice el eslabón que nos unía a todos. Mi hermana Glenny, una vez que él se estaba muriendo precisamente por una de estas cosas que le dio en los pulmones, que ya lo habían dado por muerto, nosotros nos enteramos como a los 15 días que lo había abandonado hasta la esposa porque se muriera, y no se murió. Cuando le dice, mi hermano que no viene por ahí, él venía casi 15 días a tomarse un café y le empezó a preocuparse, investigó y estaba por ahí metido en un rancho para que se muriera. Y fuimos nosotros y le oramos, y al día siguiente el hombre tenía una sonrisa colgate y feliz. Cristo lo había sanado. Y no prometió ir a la iglesia porque es tosco y difícil.
pero entendió que Dios le amó y que Dios hizo el milagro, eso sí lo reconoció. Nosotros teníamos esperanza de que mañana iba a ser un predicador, o que por lo menos iba a ir a la iglesia, o que iba a cambiar, iba a dejar su vida de borrachera. No, siguió en su vida, y eso hace más de 20 años de eso. Siguió en su vida a esos niveles. Vino el coronavirus y se llevó poco de gente a la cuadra, y él pasó con los pasos firmes hacia adelante. ¡Wow! ¡Qué increíble! Él no, si no se salva, no es por culpa del Evangelio, no es por culpa de Cristo, no es que falló ninguna promesa, no es que a él no le dio la gana de salvarse. Esto es difícil, duro para muchas personas que tienen esta blandanguería con este tipo de promesas, de que toda su familia tiene que salvarse. Lo voy a decir. Muchos padres de grandes predicadores no se salvaron. Muchos hijos de grandes predicadores y de grandes cristianos no se salvaron. ¿Pero por qué no se salvaron? Porque no les dio la gana de salvarse. Judas mismo andaba con Jesús, vio los milagros, lo vio caminar, multiplicar los panes y los peces, y le dio la gana de perderse. Así que la salvación es personal. Invierta todo lo que tenga que invertir en sus hijos, en su familia, ahora en vida. Porque cuando te muera, no hay nada que hacer, es ahorita. Porque después va a ser tarde. Lo que usted invirtió, si es una inversión, es inversión al fin. Yo estoy seguro de que esto que le pasa a mi hermano José es de las inversiones, las tantas oraciones que hemos hecho, que Señor, es un milagro que ese hombre esté vivo. Para lo que ese hombre vive, al nivel que ese hombre vive, es un milagro que esté vivo. Pero ¿por qué está vivo? Por las inversiones que se han hecho. Cuando se muere y se pierda, si se va a perder, no podrá tener la excusa de que el Evangelio no le llegó, de que no vio testimonio, de que no vio nada bueno en nosotros, porque Dios es maravilloso. Entonces, las promesas de la iglesia son de este nivel, es de batalla, de guerra espiritual. Nosotros batallamos y dejamos el espacio libre para que se salven, pero si estando en el espacio libre no se quieren salvar, ya no es un asunto de nosotros. Por eso la Biblia dice que predica el Evangelio, quien lo recibe salvo, quien no lo recibe se perdió. Sacude el pie sobre ellos y sigue buscando a alguien que se quiera salvar. Por eso siempre digo en la iglesia que así vamos a predicar, porque es el mandato del Señor, por todas las esquinas que podamos, hacerlo como vamos a hacer el mes que viene, que vamos a poner la palabra de manera visible en toda esta comunidad. Pero nosotros no salvamos a nadie. Yo quiero que los que vengan a este lugar y se conviertan, sean traídos por el Espíritu Santo, porque esos son los que realmente van a producir para la causa del Señor, los que el Espíritu Santo convence. Por eso cuando me plantean estos shows y estas cosas para hacer, para atraer a la gente, traer las emociones, por lo general soy de la vieja escuela, que no me gusta este emocionalismo que tergiversa, confunde y hace que el Evangelio se diluya y se pierdan los microorganismos del Evangelio, las vitaminas del Evangelio. No puede ser diluido de ninguna manera y forma. Bueno, el pueblo de Israel tiene su lugar asignado, tiene sus propósitos asignados, pero el pueblo de Israel es una cosa y la iglesia del Señor es otra cosa. Tenemos agradecimiento a Dios por ello, por todas las cosas, sí, pero no por eso nosotros vamos a endiosarlos, a creer que todos los que hacen, están matando a los niños, bueno, eso es Dios a través de ellos. No, esos son ellos fuera de Dios. Pero no lo vamos a endiosar, no lo vamos a levantar para darle pleitesías que no se merecen, ni lo vamos a menospreciar para condenarlo, porque nosotros no estamos ni para una ni para otra cosa. Nosotros estamos para bendecir a Dios y bendecir a todos los mortales que están en nuestro turno al bate, que nosotros como protagonistas nos toca comunicarles el Evangelio en el nombre de Jesús. Así que no le tengan miedo si ven un judío y Dios te permite viajar al lado de él, estar cerca de él, si le vas a comprar algo, que por lo general ya ellos se fueron de este país, no les gusta este tipo de ideología que ahora predomina. Tenemos a los árabes más cerca que un judío, entonces usted le predica el Evangelio a árabes, a chinos, a gringos, a negros y blancos, porque nosotros no tenemos distingos raciales, tenemos preferencias. Nosotros predicamos el Evangelio a todos, amén. Pónganse en pie en el nombre de Jesús.